tienen especies, con las diferentes comunidades que pueden convivir con ella. Por ejemplo, digamos, para investigar esta especie, planteé un mapa junto con Gustavo y mi cotutora Eliana, en el cual primero como tal teníamos que, o yo tenía que investigar como tal algo de la familia de la especie. Después ya hablar mucho más a fondo de la especie, investigar sobre la clasificación taxonómica que puede tener la especie, la descripción física, que es muy importante tenerla para que las personas que lean sus trabajos conozcan físicamente cómo puede ser la especie, porque hay muchas personas que no han interactuado con ella. También la distribución geográfica de la especie, esto es muy importante a la hora de conocer en qué zonas pueden trabajar con las personas o las comunidades, también conocer aspectos importantes de su ecología como el hábitat, la dieta y la reproducción. Algo muy importante ya como a la hora del estudio de la especie es conocer el estado de conservación que tiene esta, porque pues es importante resaltar en el trabajo por qué quieren ustedes o por qué es importante el conservar esta especie, ya sea por la importancia sociocultural que puede tener o por la importancia ecológica que esta especie puede tener. Entonces, ahí en ese estado de conservación es importante también mencionar los peligros a los que la especie se ve expuesta actualmente, también el tamaño de sus poblaciones o los registros que se tienen en los últimos años. Esto es muy importante porque, digamos, en el caso de la especie que yo escogí, una de las principales preguntas que nos planteamos con Gustavo y con Eliana fue que, digamos, las presiones de amenaza que se tenían registradas eran bastante antiguas, eran aproximadamente de casi 20 años. Una de estas era, por ejemplo, la cacería, pero queríamos saber si este tipo de cacería, esto sería una presión de amenaza actual, si había comunidades que todavía seguían cazándola o si había comunidades que como tal habían dejado de cazarla porque veían otras fuentes nutritivas mucho más económicas o fáciles de conseguir. En efecto, en la actualidad hay algunas comunidades que seguían cazando o siguen cazando esta especie y la ven como un recurso muy importante, por lo que esa presión de amenaza no había desaparecido en la especie. Y es muy importante porque hay muchas especies que tienen vacíos de información que con estos tipos de trabajo se pueden ayudar a llenar esos vacíos de información. Después de haber identificado esto, lo mejor es también ubicar las posibles áreas de distribución en el territorio colombiano. ¿Para qué? Para nosotros intentar definir con quién nos podemos comunicar, intentar definir, digamos, las reservas naturales, los parques nacionales o las comunidades que interactúan con las especies y ahí nosotros poder buscar la información que necesitamos de ellos. Porque algo que aprendí también de este trabajo es que esas personas al convivir con esta especie te pueden dar muchísima información más que la que está registrada o la que los biólogos hayan podido registrar en un periodo de estudio que ellos han tenido como de un año. ¿Por qué? Porque estas personas al interactuar con la especie ven de qué se alimentan, posiblemente puedan ver cosas que los biólogos no vemos, porque la tienen muy cercana y la tienen ahí presente. Entonces es muy importante tener en cuenta su opinión. Así sea, digamos, que ellos te den una opinión muy general y te digan, por ejemplo, no, yo he visto esta especie comer de tal palma. Entonces nosotros tenemos que investigar qué palma es de la que esa especie puede estar alimentándose, el nombre científico, que eso es muy importante para la comunidad científica, y tener en cuenta bastante la opinión de la comunidad. Ahora, después de haber definido, digamos, los lugares en los que nos gustaría como contactarnos, porque la especie puede estar ahí, tenemos que encontrar los medios para comunicarnos con esas zonas, ya sea por correo electrónico o por llamadas telefónicas. Hay que estar insistiendo, insistiendo. Ellos van a estar muy abiertos a poder compartirte información. Por ejemplo, en mi trabajo, en ningún lugar que me contacté me negaron la información que necesitaba. Digamos que ellos a veces por cuestiones de tiempo tardaban 20 días hábiles, pero nunca la negaron, nunca pedían nada económicamente, porque pues eso es información que a ellos les interesa ampliar, esos trabajos a ellos les interesa bastante y ellos también están muy dispuestos a siempre colaborar con ese tipo de información. Y como tal, luego ya la parte casi final es como el desarrollo de la encuesta, en el cual nosotros nos queremos comunicar con los biólogos o con los trabajadores de la zona o con las comunidades y la encuesta tiene que ser diseñada casi a la información que querés averiguar que no has podido conseguir bibliográficamente. Digamos, esa especie, qué importancia tiene para ellos, los biólogos o ornitólogos de las zonas,
con qué frecuencia habitan la especie, cómo ven el bioma en el que habitan la especie, qué presiones de amenaza hay en el bioma, qué riesgos para la especie hay en el bioma. Toda esa información es muy importante porque ustedes la van a registrar y no es lo mismo una presión de amenaza que pueda estar ubicada, por ejemplo, en el departamento del Chocó a una presión de amenaza que pueda estar ubicada en el departamento de Nariño. Pueden ser totalmente diferentes y es muy importante que estas presiones también se clasifiquen por las diferentes regiones. Ya como para finalizar, ya sería como el analizar los datos y la formulación de las posibles estrategias, que imagino que ya en el curso de conservación les darán muchas estrategias que pueden utilizar en sus trabajos y también buscar algunas que pueden funcionar para las diferentes especies. Básicamente así es como yo llevé a cabo mi proyecto de tesis y, y no sé si tienen algunas preguntas o algo. Ve, ¿y nos puedes mostrar tu póster, Jacob? Claro, déjame, ya lo busco y se los proyecto. Chicos, preguntas, aprovechen. Tú habías dicho como que había dos formas de hacerlo, porque entendí mal. O sea, si ves que era como una forma que era más que sobre todo, era la segunda parte, ¿no? Era como investigar. No, pero la segunda era que No. podía ser de dos formas, ¿no? La segunda que dices, creo, es o la búsqueda de datos Ajá, o la entrevista. Y entonces, Pero entonces lo que está diciendo por eso Jacob, las dos, que es lo que seguramente les va a pasar a ustedes, chicos, porque las especies no tienen información suficiente. Ahí, yo siento Igual que- también chévere porque con la entrevista, como dice Jacob, se le da esa dimensión social. Y como, entendí. Prácticamente, como resultado final de todo lo que no llegué a hacer, como es como el póster de Jacob, sí. Jacob, Pues no sé si puedes acercar como para ver, porque ahí no alcanzamos a leer nada, si puedes acercar y vas bajando como por las secciones, eso, súper. Eso, gracias. listo. Digamos que para el póster científico, nosotros nos pidieron presentar la tesis en póster científico. Entonces, digamos que estas eran como las secciones más importantes que debería tener el póster científico. Esta fue una versión preliminar. Entonces teníamos la justificación del trabajo, los objetivos, la pregunta-problema, la metodología, que es importante ponerla por si en algún punto llegan a preguntarte cómo llegaste a realizar el trabajo y todo. Y lo más importante y lo que tiene que ocupar más espacio el póster, que serían como los resultados, lo que tú pudiste obtener de este trabajo y lo que tú estás aportando como información científica nueva como tal. Entonces, digamos, mi objetivo de estudio era trabajar en los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, porque aquí es donde se distribuye la especie, y como tal yo pude recolectar información de Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Por problemas de orden social, con las personas que estaban trabajando en el Cauca, no pude obtener información. Entonces, si ustedes no pueden obtener ese tipo de información, no importa, no está mal, sino que lo importante es como comunicar el por qué no se pudo obtener esa información, ya sea por X o Y motivo. Entonces, digamos, ustedes reportaban sus resultados y por último ya tenían sus conclusiones y lo que querían como comunicar más que todo con el trabajo. Entonces, digamos, ya en mi experiencia como tal el trabajo también tuve altibajos, por ejemplo, digamos, en una zona de Cauca con la que estaba trabajando, perfectamente yo le hice la encuesta a la comunidad y fue la comunidad que más me respondieron. Me respondieron aproximadamente 20, 30 personas y yo estaba muy contento con las respuestas de las personas porque eran datos bastante importantes. Pero luego ya después, viendo mejor este tipo de resultados con mi cotutora, resulta que justo donde realicé la encuesta era una zona en la cual no habitaba la especie. Entonces, pues la pregunta es, ¿cómo es posible que yo haya hecho la encuesta allí? La comunidad me haya dicho que sí, que ellos ven, que ellos conocen la especie y todo, pero luego con la cotutora me di cuenta de que no. Pues resulta que esta especie, Penelope ortoni, es físicamente parecida a una especie hermana que tienen ellas. La única diferencia es que Ortoni es más pequeña que la especie hermana. Entonces, justo por esta información, digamos, digamos, en mi momento, por falta de validar esta información, pude haber cometido un error y dar información o datos erróneos. Entonces, es muy importante, digamos, también que ustedes tengan en cuenta la opinión de Camilo, de Gustavo, porque ellos ya tienen mucha más experiencia y ellos te pueden ayudar a ver los errores que estás cometiendo en el trabajo. Entonces, es muy importante esa parte ahí. Digamos que
estoy afortunado de poder trabajar con Gustavo y con Eliana, porque Gustavo como tal ya había trabajado o tiene trabajos previos con especies de la familia de la pava, y Eliana también había trabajado un poco con esta especie. Entonces, pues ellos me guiaron mucho en el trabajo, me dieron sus puntos de vista, muchas recomendaciones, y pues por eso también fue bastante importante tener en cuenta la opinión de ellos. Jacobi, ¿nos puedes preguntar así, nos puedes contar así como, o sea, qué encontraste? Bueno, primero hablarnos un poquito de la especie, su estado de conservación y al final, pues, ¿qué encontraste? O sea, como cuáles fueron tus conclusiones. Vale. En general, la especie Penelope ortoni, pues es una especie endémica colombiana, solo se encuentra aquí en Colombia y en la parte norte de Ecuador. Digamos que ese fue uno de los motivos por la cual me gustó hacer el trabajo con esa especie, porque es una especie nuestra, la cual se encuentra en peligro, y aproximadamente, según bases de datos, que también es muy importante a la hora de buscar información, esas bases de datos como lo pueden ser la lista roja de especies de la UICN. Esa lista es muy completa, es bastante completa, te da información, te da, por ejemplo, cuántos especímenes puede dar en la actualidad. Para esa especie se registran aproximadamente de 7.000 a 21.000 especímenes, lo cual es algo poco, y la clasifican en el estado de en peligro, que es una especie en peligro. Y ya como tal, en el territorio colombiano, pues se identificaron las tres principales causas de amenaza, que serían la cacería, la pérdida de hábitat y la desinformación, porque esa es una especie que no es muy investigada, no ha sido muy investigada en los últimos años. ¿Por qué? Porque pues tenemos especies que están incluso en estados más críticos que esta, y pues se les da más prioridad a esas especies. Básicamente se encontraron que esos tres tipos de amenaza se encuentran en la mayor parte del territorio. Hay comunidades que todavía la cazan para alimentarse de ellas, como lo pueden ser en Nariño, la comunidad indígena Incalagua, la cual tuve la oportunidad de entrevistar a uno de las personas que dirigen estas comunidades, y la comunidad de Bahía Málaga, que también en su tiempo la cazan, aunque hoy en día en Bahía Málaga se está llevando a cabo planes de reconstrucción de ecosistemas, esto para fines ecoturísticos, y pues ahí están incluidas, digamos, la conservación de estas especies. Entonces, pues eso ayuda bastante a la especie, y pues como tal, para los tipos de amenazas o presiones de amenaza que existían, se plantearon pues también tres conclusiones importantes, que es como la creación y la implementación de proyectos de monitoreo de investigación, esto para que nosotros podamos aumentar el conocimiento que tenemos de estas especies. También el desarrollo de actividades educacional de forma ambiental participativa con las comunidades, esto para que ellos conozcan la importancia de conservar esta especie, conozcan la importancia que tiene esta especie para el ecosistema y para ellos, y para que ellos también den de su parte y nos ayuden bastante en el hecho de la recolección de información, porque pues ellos son los que conviven con ella, ellos son los que nos ayudan como más que todo viendo qué puede estar afectando la especie hoy en día. Y por último, también tenemos la de la implementación de estrategias de fortalecimiento institucional, porque como tal, hay muchas zonas que así sean reservas protegidas por el Estado, están siendo destruidas ya sea de forma ilegal por obtención de madera o por cultivos ilícitos. Entonces, este tipo de implementación de estrategias de fortalecimiento ayudan a conservar estas estrategias, estos lugares, y como tal también ayudan a conservar estas especies. No sé si de pronto podemos poner el póster de Jacobo como ejemplo en el link. Sí, yo se los podría enviar a ustedes la versión final, porque esta creo que no es la final, sino que esta es una preliminar. Vale, Yo les mando la final y sí, perfectamente. súper. Gracias. Chicos, ¿preguntas para Jacobo? ¿Alguno? ¿Cuál fue el mayor reto, Jacobo? Uy, el mayor reto, digamos, fue la comunicación con las comunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces tus tiempos o los tiempos de ellos no coincidían, y digamos ya cuando ellos te decían, listo, yo te tengo la información o yo te la puedo compartir, ya es más que todo el tiempo de espera, porque ellos a veces tienen plazos de 20 días en los cuales tienes que esperar ese tiempo. Entonces, por eso ustedes tienen que planear bastante o con antelación, digamos, qué les van a solicitar, qué necesitan de ellos, tener en cuenta esos periodos de tiempo, y tener en cuenta también que ustedes son estudiantes,
en los cuales ellos les están haciendo un favor a ustedes, un favor muy importante, pero que ellos también tienen bastantes cosas que hacer y que ellos están en sus labores diarias y pues a veces pueden demorarse un poquito en esos procesos. ¿Y ya les mandaste la tesis a ellos o no? Todavía no, eso me falta hablarlo con vos porque quiero ver es cómo puedo comunicárselas de forma más efectiva a ellos. Y entonces, por ejemplo, eso es algo importante que los que hagan y hablen con comunidades, sería bonito hacer al final, les mandan el trabajo final corregido. Porque entonces las comunidades, y mire, eso pasa muchísimo con trabajos en Colombia, con las tesis, incluyéndome a mí. Entonces, uno va a las comunidades, está 8 meses, metido en la Macarena, tan, coge datos y se fue. Y nada volvió ya. Cada vez más las comunidades nos están pidiendo a nosotros, científicos, eduquen. O sea, toda la información que usted, o sea, uno se educa y uno aprende un montón de ellos, pero nosotros también tenemos que volverle a la comunidad. Entonces, nosotros tenemos que ir a informar, mire, esto fue lo que encontramos, aquí quedan los documentos. Y estos tipos, estos pósters, estas cosas, ellos reciben mucho, los pegan en las escuelas y educan. O sea, la cosa es, lo que van a hacer ustedes también es un nivel mucho más alto, como actividad de federados, pero de educar a la comunidad. Entonces también, si lo pueden hacer, háganlo. ¿Cierto? Y si van a entregar, devuélvanlo, obviamente lo más pulido posible, y ustedes les dicen, mire, gracias a la información salió esto, úsenlo. Claro, por ejemplo, digamos en el caso personal, hubo 3 o 4 ornitólogos que estuvieron bastante interesados en el trabajo y ellos, pues estoy muy agradecido con ellos porque ellos estuvieron muy pendientes de cómo iba el proceso. Uno fue Juan Carlos Luna, que él está en la reserva Proaves. En esa reserva de Proaves, el Pangán, él me compartía las imágenes que él tenía de la especie, me permitía usarlas en la tesis y yo quedé que con él que al final de tener el trabajo, él me pidió y me solicitó que se lo enviara a él para que él lo revisara y tuviera en cuenta el trabajo. Eso es muy importante porque pues de nada sirve que nosotros creemos este conocimiento y no lo compartamos porque pues entonces se va a quedar en el vacío. Entonces sí es un punto que me falta completar a mí, que es ya como tal enviarles y socializarles mi tesis para decirles qué descubrí de la zona, qué pueden mejorar, cuáles son las estrategias que planteé, para ver si se lo pueden llevar a cabo y todo. Y por ejemplo, en el caso específico, Juan Carlos Luna le mandó una foto de un polluelo. Entonces, una de las discusiones que tuvimos con Jacobo fue la época de reproducción. Ahí discutimos un poquito porque pues, no coincide con la época de reproducción de muchas aves. Y yo le decía, pero venga, esto no tiene sentido. Entonces, pues vimos basado en fotos, y cuando están las fotos, o sea, uno tiene, lo que decía Jacobo, uno tiene que curar muy bien la información antes de darla. Entonces, lo que vimos fue que ese pollero fue como en agosto, ¿no es la vaina? Sí, sí, en agosto. Normalmente las aves se reproducen en Colombia de febrero a mayo, junio. Entonces, estaba muy tarde en la época de reproducción. Pero si era verdad. Sí, porque la foto. Increíble. Evidencia fotográfica. Yo tengo una pregunta. ¿Esa no compartía la ubicación con la que me parece a ella? ¿Eso no tiene sesgo? ¿No? Entonces, Jacobo puede hablar, pues Jacobo ya mencionó, hay diferentes tamaños, ¿no? Entonces, Penélope purpurácea. Pero pues, eso para alguien que sabe, pero para los habitantes, ellos pueden distinguirlos. Pues los tamaños son bastante diferentes. Sí. La que dice Jacobo es más pequeña o no, bastante más pequeña. Esta es más pequeña, la otra es la que está en Centroamérica, que una dice en Ah, Canadá, esa es enorme. tipo así y la otra así. No sé. Una gallina y un pavo. Pero lo otro es comportamiento. Entonces, Jacobo les puede decir que uno de los problemas de falta de información de esta especie es que esta especie es muy callada y muy silenciosa. Y por eso es difícil de detectar. Normalmente usted ve una pava, pues, ¿quién se va a encontrar guacharacas? Son rebullosas, ¿cierto? Sí. ¿Y quién estaba en los Quimbaya? ¿Conmigo? ¿Ustedes? No. No guacharacas, no guacharacas. No es de la misma familia. ¿Más preguntas? Más o menos cuánto tiempo tardó haciendo. Jacobo, ¿cuánto tiempo te tardaste haciendo todo? Uy, pues a ver, uno como tal comienza el proceso de PDG en octavo semestre para terminarlo en noveno. Ya en las vacaciones entre octavo y noveno fue que yo comencé a buscar la comunicación con las personas o las diferentes comunidades y las zonas donde se encontraba la especie. Y todo ese semestre, el noveno semestre fue ya
en tiempos de comunicación, recolección de información, investigación, y pues todo eso me tomó casi todo el semestre, el pasado semestre. Entonces, por eso digo, los que quieran hacer las encuestas de entrevistar a la comunidad, pues empezamos simultáneamente. Entonces, eso fue lo que hizo Jacobo. Jacobo empezó a recolectar la información de la familia, la ecología, poblaciones, todo lo que sabía, mientras esperaba los datos de las encuestas. Una vez tenía estos datos de acá, esto es como el eje central de esto, pero después le adicionó a eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Listo? Ya con las encuestas y con los datos ya en vivo, por así decirlo, en las comunidades, es lo que nosotros implementamos para modificar el plan que ya habíamos realizado. Sí. Es más o menos lo que hizo Jacobo. Con todas, de nuevo, mire, él lo que hizo fue generar datos. O sea, toda esta información que le dio la comunidad es información que no está publicada y que no se consigue en ningún otro lado. Claro. Entonces, eso fue porque la otra que habíamos hablado con Jacobo era también esto, podía haber metido a eBird y mirar la distribución de la pava. Y dijimos, pues a lo mejor ahí lo dejamos para él que decidiera por dónde quería ir, eso porque es su tesis. Pero entonces él también pudo haber cogido bases de datos de eBird y mirar frecuencias de detección, en qué departamentos se detectan más. El problema con eso es que va a haber muchos sesgos y eso fue parte de las discusiones que tuvimos, ¿cierto? Entonces normalmente eso va a estar súper sesgado a sitios que más visitan. Entonces la puesta en el Cauca, no va a ir nadie por el orden público, ¿cierto? Y en otros sitios va a estar muy sesgado hacia, por ejemplo, donde en Pangán y ahí en Junín, que fue el otro sitio que hizo, y ahí en La Planada, que es donde van todos los pajareros. Y acá va a estar en todo en Chicayá, y entonces va a ser muy puntual. Entonces dijimos, pues no va a aportar nada nuevo, ¿cierto? Porque no. Entonces Jacobo decidió hacer otra cosa, aparte que no había hecho, que eran encuestas y hablar con las comunidades. Pero la idea es que ustedes pueden coger las dos o una de las dos, ahí se los dejamos a su escogencia. De pronto si Jacobo nos regala el correo de él, por si acaso. Ah, claro, yo se los pongo en el chat. Gracias. Listo. Cualquier cosa, si necesitan alguna pregunta, yo estoy pendiente, pero tengan en cuenta que la última opinión siempre la va a tener sus profesores, Camila y Gustavo. Ellos son los que les van a calificar el trabajo y los que yo les podría decir es como bases de datos que yo utilicé, estrategias que yo utilicé para comunicarme. Eso es otra cosa, digamos, Gustavo y Camila, ellos tienen un repertorio bastante grande de contactos y no duden en preguntarle, digamos, si ellos conocen gente en diferentes zonas, porque gracias a esos contactos fue que yo me pude comunicar con la mayoría de comunidades con las que trabajé. Gustavo tenía contactos de una egresada de la universidad, la cual ella me colaboró demasiado en ese trabajo, consiguiéndome diferentes contactos que me ayudaban en las investigaciones y en las encuestas. Eso que acaba de decir Jacobo es súper importante. Y es súper importante para su vida. Ustedes van a ver que su red para el futuro es lo que está aquí. Es su semestre, la gente que ustedes... Y eso es una de las cosas de lo que le aporta el campus y venir acá. Y ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Virtualmente no es lo mismo interactuar. Y parte de la vida es esa red de colaboradores, esa red de gente, porque pues lo que decía Jacobo, hubo gente que yo conocí, bueno, el Berfer, Jacobo, decirle esta manera, que fue compartir, decirle que los estudiantes tenido. Entonces, eso, a lo mejor a mí me van a decir, pero lo apoyo a ustedes, ¿cierto? Mandar a estudiantes a hacer pasantías afuera, al doctorado. Todo esto uno se apoya en gente que uno conoció. Y esa red es para seguir apoyándolos a todos ustedes y para que ustedes se apoyen en el futuro entre ustedes. Ustedes no van a saber quién va a terminar en dónde. Alguno va a terminar la política y usted, necesito, mira, ya está Manolo. Entonces, yo como me compartí con Manolo, quiero decir, un puro bullying, entonces no. Entonces, esa red es importante formarla y tenerla en cuenta. Por ejemplo, la consultora es la hermana de Carolina Fierro. Espero que la tengamos invitada al final. No les mostré, no hablamos de eso. No les mostraste los foros. Entonces al final, que vamos a hacer esta cosa nueva, que gracias al paro, se dio el año pasado. Entonces cuando ocurrió el paro y que no tuvimos clase de semana, entonces nosotros
nos reinventamos, estamos en las últimas semanas con el abogado, y lo que decidimos hacer fue hablar. No dejamos un poquito al lado toda la violencia y toda la cosa del paro, pero decidimos hablar de los problemas de la conservación. Entonces hubo una charla súper interesante. Entonces, basado en eso, lo que vamos a hacer este año es, entonces este año invité a otro conocido que conocí en la Universidad de los Andes, que era economista, que ahorita trabaja en el Acueducto de Bogotá. Entonces lo que voy a hacer es armar paneles, 2 semanas, vamos a ver si acaso conseguir gente para 3. Entonces la idea de este año lo que quiero tener es alguien del gobierno, alguien de la academia y alguien de una ONG. Y que nos sentemos a discutir temas de actualidad en conservación. Entonces, para que ustedes vean la gente que está en el gobierno, qué decisiones. Entonces, uno siempre critica y es fácil criticar a la gente, pero es las decisiones que les toca tomar a ellos y por qué las toman. Por ejemplo, yo creo que Javier me dijo que me dijo, invítame otra vez. Él estuvo metido en lo de las bolsas. Y esos 50 pesos que les ponen a ustedes, pero ellos quieren mucho más, a lo mejor les quieren 200. Pero entonces toca negociar, ¿cierto? Entonces, la idea es eso, que ustedes vean diferentes perspectivas desde el punto de vista de la conservación. El abogado les va a hablar cuando él estuvo en el Ministerio de Medio Ambiente y desde ahorita en la parte privada, cómo hacer. Cómo hacer para lidiar con eso y llegar a acuerdos. Entonces, ese va a ser como el cierre de toda esta parte teórica y práctica, esos paneles de discusión, y la idea es que ustedes participen también. La idea es que les vamos a mandar la hoja de vida de cada uno, ustedes se la lean, miren y empiezan a hacer preguntas también. Obviamente yo trato de monopolizar la página, pero yo voy a tratar de quedar callado para que ustedes participen. Pues la idea es eso. Entonces la idea es que ustedes, que esta clase, entre comillas, se vuelva divertida en cuanto a que vayan a aprender un montón de cosas y que apliquen un montón de conceptos que ustedes aprendieron en todas las otras clases. No, y que vean un poco el mundo real, a lo que ustedes se van a enfrentar cuando estén trabajando. Y que no se frustren, no tienen a frustrarse como que, uy, pero esto hay que hacerlo así. Pero usted, ese plan ideal de manejo, le toca deformarlo y lo hace así. Pero eso es mejor que nada. Y van a ver que muchas de las decisiones que hay que tomar en conservación es así de la carrera, sin datos. Porque le dicen, ¿esto es ya o ya? Vamos a pasar la carretera. Usted verá qué plan va a hacer. Pues le dicen, no, deme 5 añitos, yo colecto datos. No, ¿cuál es de 5 añitos? La represa, por ejemplo, con el fango es lo mismo. No, pero él sabía. Lo que pasa es que, mire, lo que pasa es que esto es el balance. Entonces, aquí vienen y le dicen, es que estos biólogos ambientalistas están frenando el desarrollo del país. Usted no está dejando de construir la carretera 5G, usted no está dejando de construir el Hidroituango y nos vamos a quedar sin luz. Se le viene toda Colombia encima y lo lincha. Entonces, ahí toca crear un balance, ¿cierto? Entre todas las cosas. Pero no siempre. Mire que la cosa está cambiando bastante. No, Mire no que con siempre. todos estos planes de cambio climático, mire que con todo esto la gente tiene otra perspectiva ahorita. Obviamente en Colombia se vuelve la cosa mucho más compleja con la violencia, con todo, pero mire que Colombia tiene un potencial y la gente ya lo está viendo. Lo que pasa es que ahorita solo lo ven como de ecoturismo y negocios verdes, pero hay mucho más allá. Y eso es parte de las discusiones que vamos a tener a lo largo de la clase. Deja ir al pollo. Listo, Jacobo. Gracias. Listo, dale. Bueno, no Jacobo, se pueden decir. gracias. Dale, muchas gracias y también que les vaya bien. Tú te vas a hacer la práctica. ¿Dónde la voy a hacer? En Medellín, en la Universidad Cooperativa. ¿Y qué vas a estar haciendo? Es un proyecto de investigación que se está planteando ahí en la universidad y pues voy a hacer parte de ahí del proceso. Súper chévere. ¿Y el tema es qué? ¿También de conservación o? No, el tema es muy diferente, es de biotecnología.